El arribo de Joel Sánchez a la escena política salvadoreña se dio en un momento de orfandad opositora y se convirtió en un caso para muchos bastante curioso, hasta chistoso, pero al final desnudando lo lamentable y lo voraz del partido Arena. Así que José Humberto Saúl Sánchez es nuestra propuesta. Joel Humberto Sánchez es nuestra propuesta, y en ese sentido nosotros no tenemos una fórmula completa. Cuando todos estos institutos políticos tradicionales carecían de figuras competitivas para hacer frente al dominio absoluto en las votaciones de Nayib Bukele, Joel Sánchez, radicado en los Estados Unidos, se presentó públicamente entre sectores de la sociedad civil con el respaldo inicial de voces, figuras como Miguel Fortín Magaña, como Ronald Umaña, lanzado como un perfil externo, empresarial y sin militancia partidaria, pensado más como un símbolo de renovación y no como un producto orgánico de una estructura, de un partido político. En ese momento no tenía partido, pero sí llegó en un contexto en el que la oposición, muy debilitada y fragmentada, buscaba desesperadamente un rostro nuevo que pudiera articular una alternativa frente a Bukele con un apoyo arrollador que ya estaba muy consolidado. En este escenario apareció Arena no con la intención real de disputar la presidencia, sino con una motivación mucho más pragmática: no desaparecer del mapa electoral, y para eso necesitaba participar en las presidenciales. Y por esto también acceder a la deuda política que garantizaba la simple participación. El partido no tenía candidato propio ni proyecto competitivo. Nadie quería participar con Arena, porque ganar no figuraba como un objetivo. Lo esencial era estar en la papeleta nada más. Así, Joel Sánchez pasó de ser un rostro desconocido, de un ciudadano normal, sin partido, a convertirse en la opción conveniente para una estructura que necesitaba votos, no liderazgo. Y la persuasión fue rápida y clara: inscribirse en este partido bajo la bandera tricolor para cumplir el trámite democrático y asegurar esos recursos, aun cuando el resultado estuviera cantado desde el inicio, es decir, iban a ser derrotados. Joel, mira, bueno, de hecho te darás cuenta que ya estás en segundo lugar, ¿verdad? En las preferencias electorales, ya estás en segundo lugar ante el pueblo salvadoreño. Lo más seguro es que puedas llegar a primer lugar a finales de año, porque así como Bukele va cayendo y tú vas subiendo, a lo mejor por ahí se van a cruzar, ¿verdad? En términos documentales, la operación fue menos política que contable. Arena no apostaba a vencer a Bukele, apostaba a sobrevivir electoral, pero también financieramente, confirmando que en ese momento la oposición no competía por el poder, sino por su propio oxígeno económico. Joel Sánchez entró a Arena con una mezcla de ingenuidad y buena fe, quizá, creyendo que se sumaba a un partido político cuando en realidad lo miraban como una caja registradora sin llave y llena de dinero. Efraín Caña, tú me dijiste eso y me amenazaste, me insultaste, y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarte. Me dijiste: si no trae 30 millones de dólares este día, por favor retírese, que para qué se metió a esto. Y el resto de gente del COENA en mi casa de campaña burlándose de mí. ¿En tu propia casa? En mi propia casa. Muy pronto descubrió que no solo debía poner el rostro y asumir el desgaste de una candidatura perdida desde el inicio, sino también poner la billetera, y no en montos simbólicos, sino en cifras obscenas, incluso millonarias, exigidas desde la cúpula del COENA con una total naturalidad. Explicó que le llegaron a pedir hasta más de 30 millones, creo que superando incluso su propia capacidad financiera. Apostaban a dejarlo totalmente en quiebra. Y el esquema era simple pero brutal: 2 vías de ingreso para el partido: el dinero directo del bolsillo de Joel Sánchez y luego la deuda política derivada del pago de los votos. Todo mientras la dirigencia miraba desde la barrera. Y Sánchez quizá lo intuía, pero lo vivió en carne propia: la voracidad de una estructura que ya no hacía política, hacía cobros, y que habían convertido a su candidato en un cliente cautivo.
Así, más que una campaña electoral, Arena montó una operación donde la ideología era decorativa y el verdadero programa era financiero, sacar dinero. Y la campaña de Joel Sánchez terminó rozando el esperpento cuando, en medio de exigencias millonarias y vacíos estratégicos, la gran asesoría política que recibió fue regalar cumas, como si el problema electoral se resolviera a machetazos simbólicos. A cada persona mayor de edad le vamos a entregar, si Dios quiere, el candidato Joel Sánchez le va a entregar una cuma al final de esta. No tienen filo, les advierto, eso les contará a ustedes por ponerles el fin. Así, mientras el candidato hacía el ridículo en actos públicos y vendidos como logros en las redes sociales, el COENA seguía exprimiéndole la billetera, convencido de que la creatividad política se medía en facturas pagadas por Sánchez y no en ideas. Y bueno, entre cumas, eventos improvisados y discursos sin rumbo, quedó claro que Arena no estaba construyendo una campaña, sino quemando dinero ajeno, usando a su propio candidato como escaparate folclórico, mientras la cúpula afinaba la caja y confirmaba que su verdadera especialidad ya no era gobernar, sino cobrar. Y en aquel día llegó lo predecible. La candidatura de Joel Sánchez terminó en derrota rotunda y sin sorpresas significativas frente a la abrumadora, aplastante ventaja de Nayib Bukele en las elecciones de febrero de 2024. Según los resultados oficiales del TSE, Bukele ganó casi con el 85% de votos válidos, mientras que Joel Sánchez, postulado por Arena, obtuvo el 5.5% de los votos. Todos sabían que iban a perder, pero la cúpula de Arena apostaba a ganar, y sí ganaron. Pero solo dinero, no las elecciones. Ese porcentaje dejó a Sánchez muy lejos de disputar la presidencia y evidenció no solo la falta de una buena campaña, sino también la profunda debilidad de un partido que, lejos de generar entusiasmo, parecía más interesado en la supervivencia financiera que en competir por el poder efectivo. Después de la estrepitosa derrota, cuando ya nadie sabía muy bien si Joel Sánchez era candidato, caja registradora, ambulante o alguna atracción de círculo mediático de las redes sociales, Arena decidió dar el golpe de gracia expulsándolo de sus filas por manifestaciones públicas infundadas que perjudicaron la imagen del partido. Eso dijo Carlos García Saade. Joel, quiero decirte, yo no soy ningún muerto de hambre como vos, ni mentiroso como lo has querido insinuar en diferentes medios. Ni Arena ni ese servidor tuvimos responsabilidad alguna en la administración de los fondos de tu campaña, porque vos te negaste a registrarlo como la ley lo dicta. Hay que ver de dónde vino ese dinero. Así lo anunció en una conferencia. Lo curioso fue que Joel aseguró que le sacaron no menos de $500,000, aunque él mismo ha tenido reservas de revelar el monto total, pero seguramente sí fueron cientos de miles de dólares. Lo que comenzó como una relación de conveniencia donde Sánchez puso mucho dinero y Arena puso solo la bandera, irónicamente el final fue expulsar al mismo hombre que había financiado su campaña y la de los demás, como si el problema no hubiera sido la falta de rumbo o apoyo real, sino que alguien se atreviera a hablar de ello. Las acusaciones incluyeron desde dañar la imagen de un partido que estaba destrozado, señalado de corrupción desde siempre, y hasta le quisieron acusar de irregularidades en la campaña después de haber puesto de su propio dinero. Obviamente, Joel Sánchez negó todo, defendiendo que simplemente siguió las indicaciones que le dieron en la campaña, apuntando a tensiones internas como origen de todo por pedir más dinero. El desenlace en rigor no solo exhibe fracturas internas evidentes, sino también la tendencia de Arena a sacudir la alfombra como si la expulsión fuera el gran acto de renovación y transparencia como siempre habían proclamado. Joel Sánchez elevó el conflicto a nivel frontal al acusar directamente a Carlos García Saade, presidente del COENA, de apropiarse de la deuda política y de haber impulsado su expulsión como un movimiento calculado para no compensarle ni un centavo de los cientos de miles que él asumió durante la campaña. Incluso llegó a acusarlo de que él mismo le pagaba un sueldo porque no tenía ni para comer. Inclusive, Carlos, te voy a decir algo. Ya llegó el momento de hablarte directamente así como me has hablado. Acordate que nos pediste $2,500 para que te diéramos porque no tenías con qué comer, porque no tenías un sueldo que
te asistiera para el día a día, para pagar tu gasolina, para pagar tu comida. Según Sánchez, el guión fue claro y perfectamente ejecutado. Usarlo como candidato, exprimirle los recursos personales para sostener una contienda sin respaldo real y una vez asegurados los votos y el financiamiento estatal, sacarlo del partido para cortar cualquier reclamo. Y así sucedió. En su versión, Arena no perdió una elección. Hizo un negocio y él no fue un candidato, sino un instrumento financiero de una cúpula que convirtió la política en una operación muy rentable, demostrando que detrás del discurso opositor no había proyecto de país, sino una disputa de dinero y control interno. En medio de todo este choque público, Joel Sánchez aseguró haber respaldado sus señalamientos con documentos comprobantes de pagos y registros en gastos que demostraban que él financió su propia campaña y la del resto de muchos candidatos del partido Arena, y que estos únicamente trataban de desmentirlo en conferencias, de palabras sin documentos. De un lado, papeles, cifras, y del otro solo palabras. El episodio terminó de confirmar la percepción de que Sánchez había sido desplumado como candidato, utilizado mientras había dinero para exprimir y luego desterrado como juguete cuando dejó de ser útil. Cuando yo lo conocí en la campaña, este hombre, mira, traía una camioneta Ford roja que en cualquier lugar se le quedaba, y no es criticarlo, pero pues estaba bien vieja su camioneta, que siempre andaba pidiendo dinero para echarle gasolina, para arreglarle las llantas, y ahora lo mirás, ¿verdad? Después de que recibió la deuda política, en una camioneta nueva, ¿verdad? Su vida ha cambiado, qué casualidad, ¿verdad? Que después de la campaña, elecciones, le dan la deuda política y comienza a verse mejor. Cuando antes vendía chorizos, pisto todo el tiempo, ¿verdad? Porque andaba acabado, pues. Así, más que una disputa interna, el caso expuso el funcionamiento de una estructura que convierte a sus propios aspirantes a consumibles políticos. Se usan, se agotan y cuando ya no sirven, se expulsan sin ceremonia. La lección era tan simple como brutal. No se hacen negocios ni alianzas con Arena, porque no solo se lleva el capital, el dinero político, sino le quitan hasta los calcetines a la gente. Joel Sánchez entró al partido Arena y creyó que iba a ser candidato presidencial, pero salió con la experiencia completa. Lo desplumaron, facturaron y lo echaron. Pensó que iba a poner ideas y terminó poniendo dinero. Creyó que iba a sumar votos y terminó financiando negocios ajenos. Al final, Arena hizo campaña, cobró la deuda política y a Joel Sánchez ni las gracias le dieron después de darle la patada. Pero bueno, creo que muchos conocen este caso. Deje sus opiniones en los comentarios. Gracias por apoyar siempre el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.